Bien, pues vamos a comenzar con esta serie de videos acerca de la teoría básica de geometría diferencial de curvas y superficies, sobre todo en R3. Recuerden que en estos videos veremos algunas características de esta teoría. Si quieren profundizar y ver más detalles, les recomiendo que consulten las referencias, en particular el libro de geometría diferencial de curvas y superficies de Manfredo Docada. Entonces comenzaremos con la parte de curvas. Nosotros trabajaremos con un cierto tipo de curvas llamadas curvas parametrizadas, y la idea es pues tomar un intervalo de la recta real y mandarlo bajo una transformación alfa, ya sea a R2, a R3, o en general lo pueden pensar que se envíe esto a Rn, y con eso obtendríamos una curva parametrizada. La palabra diferenciable quiere decir que si nosotros escribimos en coordenadas esta curva, digamos en el caso de R3, si la escribimos como x de t, y de t, z de t, entonces cada una de estas funciones es diferenciable. Aquí debemos enfatizar que en este curso y en esta área en general, ser diferenciable quiere decir ser de clase C infinito, es decir, que existan las derivadas de todos los órdenes. Entonces, cuando tengamos una curva, por ejemplo esta que estoy dibujando, en particular la derivada de esta curva en el punto alfa de t, ya sabemos que la podemos dibujar como un vector y que tiene la interpretación usual de ser el vector tangente a la curva o el vector derivado. Aquí vamos a poner algunos ejemplos. Déjenme mientras borrar esta parte de acá. Y entonces el primer ejemplo que tenemos es la curva alfa de t igual a coseno de t, a seno de t, b t. Esta curva la podemos interpretar de la manera siguiente: una curva en R3, nos fijamos en, digamos, en el plano XY, tomamos una circunferencia de radio A. Sobre esa circunferencia consideramos un cilindro, y entonces la curva alfa va a estar contenida en este cilindro. Va a ser de hecho una hélice, digamos, podemos dibujarla más o menos de esta forma, tanto para arriba como para abajo. Esa sería una primera curva. Una segunda curva es la que estamos poniendo en este ejercicio. Tomamos una curva en R2 parametrizada de la siguiente forma: alfa de t es igual a seno de t, coseno de t, más el logaritmo de la tangente sobre 2. Y bueno, eso, a pesar de que se ve un poco complicado, en realidad esta forma simplifica mucho las cuentas que pues les vamos a pedir que hagan. Esta curva se llama la tractriz y esencialmente se construye de la manera siguiente. Vamos a poner aquí nuestro plano R2, y pues imagínense que en el punto 1, 0 tienen, digamos, una carreta o un carruaje, ¿no? En el origen tienen ustedes un caballo, y que estos dos pues están unidos por un
un- un- una cosa, no sé, ¿no? Algo que una a un caballo con un carruaje, pero que sea de longitud 1. Y ahora lo que se hace es que el caballo se empieza a mover hacia arriba en la dirección vertical todo el tiempo sobre el eje Y pues eso va a jalar el carruaje. La curva que va a ir describiendo nuestro carruaje, que sería pues una cosa más o menos así, ¿sí? Y digamos, si hacemos este mismo procedimiento, pero yendo hacia abajo, pues tendríamos la otra parte de esta curva que va más o menos de esta manera. Esa sería la curva tractriz, ¿sí? Y entonces en este ejercicio lo que les pedimos que demuestren es que eh, esta curva alfa es eh, una curva diferenciable, regular, ahorita mismo explicamos qué es, ¿no? Y digamos lo que le da su nombre de tractriz se puede verificar viendo que si tomamos un punto cualquiera de ella, tomamos la tangente a la curva en ese punto, tomamos la intersección de la tangente con el eje Y, entonces este segmento de aquí siempre tiene la misma longitud, en este caso igual a 1. Entonces les pediríamos que hicieran ese ejercicio. Sobre la cuestión de la definición de curva regular, vamos a ponerla aquí. Entonces decimos que una curva es regular si su derivada siempre es diferente de cero. Si la curva pues tuviera derivada a cero, querría decir que estaríamos permitiendo que se detuviera, digamos, en algún instante, pero si no, pues entonces nuestra curva pues se empieza a mover de alguna manera en nuestro espacio, ya sea R2 o R3, etcétera, ¿no? Y aquí pues les vamos a dejar otro ejercicio. Aquí lo que estamos describiendo es una curva llamada cicloide, cuya construcción es más o menos la siguiente. Es una curva en R2. Tomamos una circunferencia del radio que ustedes quieran, pero que sea tangente al eje X en el origen. Nos fijamos en un punto de esa circunferencia, ahorita digamos el origen, y entonces empezamos a rodar nuestra circunferencia sin resbalar hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces la curva descrita por el punto amarillo es la que se conoce como la cicloide. Digamos, más o menos sería una cosa de este estilo, y esto se empieza a repetir, ¿no? Es una curva periódica. Y, eh, y aquí lo que les estamos pidiendo es que determinen los puntos donde, bueno, determinen una parametrización y determinen los puntos donde esta parametrización es regular, es decir, donde la derivada es diferente de cero. Los puntos donde la derivada es igual a cero, pues se llaman puntos singulares. Y aquí también les vamos a pedir que determinen la longitud de arco de la cicloide en solamente uno de estos pedazos, uno de estos ciclos, digamos, ¿no? También para recordar lo que es la longitud de arco, nos vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, recordemos que podemos nosotros definir para cada una de estas curvas, como lo hacíamos en cálculo, su longitud de arco, y eso está dado justamente por
la integral que están viendo ustedes en la pantalla. La integral, digamos, desde un punto fijo hasta un punto variable t. ¿Sí? Digamos, si por aquí está alfa de t0 y aquí está alfa de t, entonces s de t nos mide la longitud de la curva de aquí hasta acá. Y bueno, entonces es la integral de la norma de la derivada. Ahora, utilizando pues, el teorema fundamental del cálculo, lo que tenemos es que la derivada de esta función es justamente, vamos a ponerlo aquí, la derivada de la función longitud de arco es esta derivada. Y bueno, si suponemos que nuestra curva es regular, es decir, que la derivada nunca se anula, entonces esta expresión pues siempre es mayor estrictamente que cero. Eso nos dice que la función longitud de arco es creciente y eso nos va a servir para reparametrizar nuestra curva por longitud de arco. ¿Sí? De hecho, pues vamos a suponer en muchas partes de este curso que nuestras curvas son regulares y por lo tanto que que pueden y van a estar parametrizadas por longitud de arco. Eso lo vamos a usar un poco más adelante cuando veamos las llamadas fórmulas de Frenet, lo cual haremos en el siguiente video.